Cuando ingresó mi hija, conocí a él, la trabajadora social. Se encargó de todo, de ayudarme en lo que yo necesitara, cualquier cosa. Había un grupo especial también aparte que se encargaba de que mi hija estuviera bien. Le preguntaban si ella necesitaba algo para que se sintiera más cómoda, de cualquier cosa. Ellos se encargaban de eso. Luego nuestra hermosa traductora. Había, obviamente, el idioma que se maneja es el inglés y para poder hablar con los doctores, con las trabajadoras sociales y con la mayoría de las personas necesitábamos a una traductora. Esta traductora también la envió Dios. Hablabas por medio de ella, hablo porque actualmente todavía hablo con ella. Tú hablas por medio de ella porque ella obviamente es la que hace que nos comuniquemos con los doctores y con cualquier otra persona. Y era como si de verdad tú estuvieras hablando cara a cara con el doctor. O sea, era como si ella no estuviera. O sea, tú estás hablando con la persona directamente. Ella se encargaba de traducir a la perfección y a la velocidad en la que una persona habla normalmente. No obstante, también es cristiana y también fue un apoyo moral. Cuando estás en este camino necesitas trabajar mucho lo que es la mente, es una lucha entre lo que ves, lo que sientes, tu fe y ella fue también parte de ese camino, que Dios también la usó, la escuela. Bueno, yo recuerdo que en Venezuela yo le pregunté a una compañerita que tuve la oportunidad de conocer esos 5 días, le pregunté cómo hacen los niños con respecto a los estudios y estas cosas y ella me dice, lamentándolo mucho, los niños que están en estos procesos no estudian. Y yo, ok, bueno, aquí en Estados Unidos me dieron la oportunidad de que ella recibiera clases en casa. Entonces venía una persona que le daba las clases a mi hija aquí. Hermosa la maestra, pero duró poco porque ya cuando llegamos ya estaban como finalizando las clases. Estuvo como, no sé, como unos 2, 3 meses hasta que le cambiaron a la maestra. También mi hija como que se sentía muy mal la mayoría del tiempo y había que estar cancelando las clases, ¿no? Todo el tiempo ya estaba preparada para recibir clases. Y nos toca una segunda maestra. Esta segunda maestra, casualidad, habla español y también es cristiana. Entonces, si te pones a ver cómo Dios preparó también como el entorno, ¿me entiendes? Cómo Él se hizo sentir, cómo envió a sus ángeles para estar rodeado de ellos, para sentirnos acompañada de Él. Es hermoso cómo Dios se encargó y se encarga de cada pequeño detalle, hasta el más mínimo. Dios lo tiene como escrito, como planificado. Voy a usar a esta persona para hacerte llegar esta bendición. Voy a usar a esta persona para hacerte llegar esta palabra. Voy a usar a esta persona así, porque así tal cual también fue en la iglesia a la que comenzamos a ir. Yo decía, yo no puedo llevar a mi hija a cualquier iglesia porque yo no puedo rodear a mi hija de tantas personas porque ella está pasando por un proceso de salud y si hay alguien enfermo o si alguien le tropieza su puerto o cualquier otra cosa. Yo necesito una iglesia a la que no vaya casi gente. Te dirían, ¿estás loca? Pero para Dios no hay nada imposible. Hablando de que Dios usa a las personas para hacerte llegar tu bendición, un amigo de la familia nos llama para invitarnos a una iglesia nueva que estaba abriendo. No, es una iglesia nueva, es en español, ¿qué tal? Y yo, bueno, mami, anda tú y me avisas si de verdad no hay tanta gente y para poder ir. Bueno, mi mamá fue los 2 primeros domingos y dijo, no, es perfecto, tú puedes ir a la iglesia, o sea, tú puedes ir. Y comenzamos a ir a esta iglesia nueva gracias a un amigo de la familia que nos hizo llegar allá. Entonces, voy a esto. Dios utiliza a personas para hacerte llegar la bendición. Nos dio la bendición de darnos la iglesia que yo le pedí a Dios. O sea, Señor, necesito una iglesia en la que yo pueda ir, que no vaya casi gente. La tienes. Y tú dirás, ay, ¿cómo sabes que esa es la iglesia que Dios tenía para ti? Ya va. Cuando yo empiezo a ir a esa iglesia, el tema de ese mes era, redobles por favor, procesos. Ajá, procesos. Yo iba y yo me acuerdo que yo iba hasta sin maquillaje, yo iba a llorar. Yo desde que llegaba lloraba y me iba y lloraba. Porque esas prédicas recuerdo que Dios las había preparado para mí. Entonces, sí, Dios se encarga de todo, se encarga de preparar el lugar donde vas a estar, se encarga de que no te falte nada, se encarga de usar a las personas que necesitas para hacerte llegar la bendición que Él te quiere dar. Pero para esto, Él necesita una cosa de ti.
y es que te rindas a Él, que creas en Él y que le des el completo control a Él. Así. Si yo no le hubiese dado el completo control a Dios de todo lo que estaba pasando, yo jamás me hubiese levantado del piso de ese hospital cuando yo recibí el diagnóstico de mi hija. Hay dos maneras de pasar el proceso, con Dios o sin Dios. Y una es peor que otra, pero es tu decisión. Del tamaño de tu fe será tu milagro. Y sin embargo, Dios ha tenido tanta misericordia de mí. Dios es hermoso. Para hablar del primer año del tratamiento de mi hija, no voy a caer en tantos términos médicos, no voy a caer en tantas especificaciones de los medicamentos que se usaban o de los nombres de las quimioterapias, porque creo que no es necesario. Pero los bloques es lo que se ve todo el primer año. Son como que tratamientos específicos por 2 meses o 3 meses o el tiempo que sea necesario. Hay un momento en el que el cuerpo del niño no está preparado para recibir su quimioterapia, entonces le dan como que 1 o 2 semanas para que se recupere un poco para continuar con el tratamiento. En este primer año, yo considero que el primer año es el más duro. Las quimioterapias son más constantes. La inducción, o sea, el comienzo, la primera quimioterapia. Nosotros lo que hacíamos, o sea, estamos hablando de un cuerpo que nunca ha recibido un medicamento tan fuerte, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era que cuando traían las cosas, porque ellos primero traían los medicamentos y preparaban todo, y luego comenzaban a pasarlo, porque ellos necesitaban como que la observación de los doctores y eso. Nosotros lo que hacemos es que mientras ellos se preparaban y todo eso y traían la quimioterapia y eso, nosotros orábamos la quimioterapia, orábamos la habitación, orábamos a las enfermeras, poníamos en completo control cada cosita que iba a pasar, para que Dios tuviera el completo control de todo esto. Pues gracias a Dios y a su misericordia, mi hija recibió sin ningún tipo de problema su primera quimioterapia. Y ya desde aquí hay un milagro, porque no es hasta que conoces las historias de otras mamás que te das cuenta de que si tu hijo o tu hija recibió su quimioterapia y la recibió bien, ya ahí estás enfrente de un milagro. Tuve la oportunidad de conocer a una mamá que me contó parte de lo que había sido el tratamiento de su hijo el primer año, porque él apenas está entrando en mantenimiento. Y ella me contó que en su primera quimioterapia, su hijo tuvo un pequeño ACV. De una vez le quitaron la quimioterapia y obviamente accionaron. Pero tú te imaginas estar enfrente de esa situación, que es la primera quimioterapia que está recibiendo tu hijo y tú verlo ahí pasando por ese proceso. Así que sí, si tienes a un hijo que lamentándolo mucho tiene que recibir quimioterapia y en su primera quimioterapia a él le fue bien, ahí ya estás enfrente de un milagro. El primer mes es cuando se alcanza la remisión, gracias a Dios y su misericordia. Mi hija el primer mes alcanzó su remisión. Eso también es un milagro. No todos los niños alcanzan, ni todas las personas alcanzan la remisión el primer mes. Bueno, gracias a Dios y su misericordia nosotros fuimos ese caso que sí. Nosotros cuando llegamos, mi hija llegó con gripe, le hicieron unos exámenes y resulta de que también, o sea, para colmo, llegamos con COVID y nos tuvieron aparte en una habitación aparte. Entonces no conocimos el hospital, no conocíamos nada, teníamos que salir al área de la cocina en momentos que no fueran muy transitados, porque obviamente todos los niños estaban en la misma situación, en el sentido de que defensas bajas o se sentían mal y bueno, el COVID no es algo que tú quieres añadir allá a un proceso que estás viviendo, o sea, que estás pasando, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que se colocaban como unos trajes desechables para entrar, ver a mi hija y luego se los quitaban. Y bueno, no conocimos mucho el área, no conocimos a otras mamás porque obviamente nosotros estábamos como que aislados, lo único éramos nosotros y ya. Ahí, ese primer mes, en medio de la incertidumbre, en medio de esto es así, no es así. Lo único que yo tenía era como el contacto con los doctores en Venezuela y yo podía como que compartir con ellos todo lo que los doctores estaban haciendo.